El ejercicio dice, el cilindro de la figura cuya tapa pesa 2 kilogramos y de sección transversal 50 centímetros cuadrados, contiene oxígeno a 27 grados centígrados de forma tal que el resorte está alargado a una longitud de 10 centímetros. ¿Qué masa de oxígeno hay que dejar escapar del cilindro para que el resorte recupere su longitud natural de 90 centímetros? Entonces, sin estirar, este resorte mide 90 centímetros. Pero, dadas las condiciones, o sea, cuando estamos a una temperatura de 27 grados centígrados y una presión dentro del cilindro tal que ese resorte se estira 10 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿qué masa de oxígeno hay que dejar escapar del cilindro para que recupere su longitud natural? Y nos dice que la temperatura final es la misma que la inicial. O sea, la temperatura no cambia. Como dato tenemos la constante del resorte y la masa molar del oxígeno. Entonces nosotros lo que hicimos fue cambiar ya el valor de K por X. K por X pasamos kilogramos fuerzas a Newton. Y como teníamos X en centímetros, entonces multiplicamos uno por otro y nos quedó 980 newton. La dejamos en centímetros, no necesitamos pasar a metros, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos calcular la cantidad de masa que se deja escapar, lo primero que podemos calcular es la cantidad de masa que hay dentro del cilindro, en el estado inicial y en el estado final. Entonces, si nosotros queremos calcular la cantidad de masa que hay, teniendo la masa molar, entonces nos conviene calcular la cantidad de moles que tenemos dentro de ese cilindro. Y la cantidad de moles se puede calcular según la ecuación de estado del gas, ¿sí? Entonces escribimos la ecuación de estado del gas, que es presión inicial, volumen inicial, igual a nRT. N inicial y T inicial, por supuesto. Donde el volumen inicial es la superficie por la altura inicial. La superficie es 50 centímetros cuadrados, mientras que la altura inicial dijimos que eran 90 más 10 centímetros, o sea, 100 centímetros. Entonces, área de base por altura igual a 5000 centímetros cúbicos. La presión inicial no sabemos, el número de moles tampoco sabemos, y sabemos que la temperatura inicial es igual a la temperatura final y que eso conviene expresar en Kelvin. Por tanto, decimos 273 más 27 son 300 Kelvin. Entonces, mirando todos los datos de nuestro ejercicio, vemos que no tenemos mayores, mayores datos justamente, ¿verdad? Entonces lo que conviene hacer es trabajar con el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. ¿Por qué? Porque ya nos da la masa de ese cuerpo, ¿verdad? Nos da la masa y la sección transversal. Entonces decimos que el diagrama de cuerpo libre va a estar dado por la fuerza que hace el peso de esa tapa, la fuerza que hace el resorte y que también es hacia abajo, ¿verdad? Es igual a K por X, que casualmente ya calculamos. Y acá vamos a tener, acá vamos a tener para la cara de abajo de la tapa, vamos a tener una presión ejercida por el oxígeno. Esa presión va a resultar en una fuerza ejercida por el oxígeno sobre la tapa que va a ser igual a la presión inicial por la superficie de esa tapa. De la misma forma, como el cuerpo se encuentra en estado natural, se encuentra en el aire, no nos dice que el cuerpo está en el vacío, entonces podemos decir que acá existe una presión atmosférica en la tapa superior
lo que va a ejercer una fuerza que va a ser igual a la presión atmosférica por la superficie. Entonces, una vez que hicimos ese diagrama de cuerpo libre, no tenemos, despreciamos el rozamiento porque no conocemos los datos y también, o sea, tampoco tenemos fuerzas en el eje X y decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a todo lo que apunta hacia arriba menos todo lo que apunta hacia abajo, ¿verdad? O sea, la presión inicial por la superficie menos K por X menos masa por gravedad menos la fuerza ejercida por la presión atmosférica. Y eso va a ser igual a cero. Acá tenemos todos los valores considerando que la presión atmosférica es conocida. Entonces despejamos el valor de P sub 0, que es lo que nosotros queremos calcular, y obtenemos que es igual a 301.245 pascales. Entonces con esa presión nosotros volvemos a la ecuación de estado del gas y vamos a despejar la cantidad de moles. Entonces teniendo ya la presión, tenemos el volumen, tenemos R, que es la constante universal de los gases, y acá tenemos que tener cuidado para usar este valor de R, porque R podemos expresar en varias unidades de medida, pero nosotros tenemos que meter ese valor según las unidades de medida que tenemos acá arriba. ¿Sí? Entonces nosotros acá tenemos presión inicial en pascales y el volumen pasamos a metros cúbicos. Entonces como nosotros hicimos eso, tomamos el valor de R para el sistema internacional de unidades de medida, que es 8,314 pascales por metros cúbicos dividido Kelvin, ¿verdad? Entonces, por la temperatura en Kelvin, y tenemos que la cantidad de moles es 0,6038. Entonces, una vez que tenemos la cantidad de moles, calculamos la masa, que va a ser igual a la masa molar por la cantidad de moles, y ahí tenemos que inicialmente dentro del cilindro hay 19,32 gramos de oxígeno. Entonces, esa fue la parte inicial. ¿Cómo continuamos? Y decimos, ahora necesitamos calcular la cantidad de masa final, ¿verdad? Entonces, de forma análoga vamos a escribir todo menos que el resorte ya no tiene que estar estirado, ¿verdad? Entonces esa K por X que aparecía en nuestro diagrama de cuerpo libre, ahora va a ser K por 0. O sea, ya no va a estar estirado, por tanto ya no va a ejercer una fuerza. Y acá nuestro diagrama de cuerpo libre va a quedar reducido a 3 fuerzas, ¿verdad? Entonces, de acá lo que vamos a obtener es el valor de la presión 1. Y vemos que la presión 1 varía considerablemente respecto a la presión inicial que habíamos considerado cuando aparecía la fuerza del resorte. Ahora tenemos 105.245 pascales. Ahora, una vez que calculamos ese valor de la presión, vamos a la ecuación de estado nuevamente y calculamos la cantidad de moles. Con la cantidad de moles multiplicamos por la masa molar y tenemos la cantidad de gramos de oxígeno que existe dentro del cilindro, ahora que ya no está estirado el resorte. Entonces, como el ejercicio preguntaba cuánta masa hay que dejar escapar, entonces restamos la cantidad que había menos la cantidad que hay ahora, y esa es la cantidad que se dejó escapar para que el resorte ya no esté estirado. Y con eso termina este ejercicio.